El estudio de esta semana se titula Viendo al invisible. Y voy a escribir el título en azul. A ver. Viendo al invisible. Este título, esta palabra invisible, lo voy a poner con un signo de interrogación. Y este signo de interrogación me va a permitir, este signo de interrogación al lado de la palabra invisible, me va a permitir considerar ciertas posibilidades. Y quiero que leamos todos estos versículos que tenemos allí. Y aquí sí, si tienen sus Biblias, por favor, siéntanse libres de leerlo en voz alta. Romanos, vamos a empezar con el primero. Romanos 8, 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Adelante, en voz alta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Vamos a destacar ciertas palabras al principio. Y al principio estamos diciendo a los que aman, ¿qué más? Todo. ¿Qué más? Propósito, ¿qué más? ¿Qué más?
¿Cómo? Imagen. ¿Qué más? Conoció. Conocer. ¿Qué más? Primogénito. Primogénito. Predestinó. Predestinar. Llamó. Llamar. Ajá, ¿qué más? Justificar. Justificar. Glorificar. Glorificar. Hechos. 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 Ok. Y entonces, esto para empezar en Romanos. Ahora vamos a pasar a Juan 14, 1 al 14. Juan 14, 1 al 14. Adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, conoceríais. Perdón. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, no conozco al Padre y no pasa. Jesús le dijo: ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, aquí he extraído varias palabras. Turbar, creer, preparar, camino, verdad, padre e hijo, creer, nuevamente, hacer, pedir. Vamos a pasar ahora a Efesios 1, 18 al 23. Efesios 1, 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todos los principados y autoridades, sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, entonces, ¿qué palabras? Efesios 1, 18 al 23. Ok, denme las palabras. Alumbrando. A ver, alumbrar, ¿qué más? Entender. Alumbrar, entender. Saber. Saber, ¿qué más? Poder. Poder. Creer. Fuerza. Operar. Ajá, operar, ¿qué más? ¿Cómo? Resucitar. Esa es una palabra muy especial. Resucitar. Resucitar. ¿Qué más? Someter. Someter. Sometió todas las cosas. Someter. ¿Qué más? Yo creo que someter. Aquí tenemos. ¿Cómo? Llenar. Transformación. Transformación. Esta es crítica. Transformar. Ok. Finalmente vamos a ir a Isaías 40, 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31. A ver, adelante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ok, vamos a ver. Las palabras principales en ese caso, en ese versículo, por favor. A ver, la primera. Esconder. ¿Qué más? Saber. Juicio. Acuérdense que juicio tiene la connotación de diagnóstico. ¿Qué más? Oír. Eterno. Crear. Desfallecer. ¿Qué más? Fatiga. Cansancio. Entendimiento. Y entendimiento. Multiplica. Después de entendimiento.
Ok. Ok. Entonces, rápidamente hemos desglosado todos estos versículos de esta semana y ahora vamos a entrar en la descripción de esta semana del estudio. Y tenemos una gráfica muy interesante que nos muestra la gráfica. Nos muestra algo que tiene que ver con el título. A ver, díganme. Hay dos ojos cerrados, hay fuego alrededor. ¿Qué más? Me disculpo, algo aconteció, pero no se preocupen. ¿Qué ocurre con los ojos? ¿Qué dicen los ojos? Hay un detalle de los ojos en esa gráfica. Están cerrados. Bueno, los ojos están cerrados y entonces vemos otras dos cositas más. O un par de cositas por lo menos. No sabemos si son lágrimas o si es el calor del fuego. ¿Ven eso? ¿Ven ese pequeño detalle? Y pueden ser ambas. Pero están siendo impactados, esa persona tiene los ojos cerrados, puede que esté llorando o puede que esté acalorada, puede que esté agobiada. Y entonces el versículo de memoria de toda esta semana resume todas estas cosas, todo este contenido. Imagínense. Todas estas palabras, algunas palabras tienen una connotación de esperanza, otras palabras tienen connotaciones negativas, otras palabras tienen connotaciones de amor. Pero la clave es, aquí la voy a escribir en el medio, la clave es fe. Fe. La palabra es fe. Y se nos habla de la experiencia de Moisés, que lo que insiste aquí él es que esto fue su punto de eje o punto de, como decía el griego, que necesita un punto de apoyo para mover el mundo. Y eso fue lo que hizo, lo que ayudó a Moisés en Egipto. Él tuvo fe y él salió de Egipto. De la misma manera que Abraham. Acuérdense que Moisés había escuchado la historia de Abraham. Y él dijo, si él pudo, yo también puedo. Y no le importó, no es que no le importó, no le tuvo miedo a la ira de Faraón. No, o sea, entonces, frente a los desafíos, cuando nos toca comparecer ante los desafíos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces, dice Hebreos, en la epístola, dice Pablo en Hebreos,
y no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí es donde podemos abrir el compás. ¿Cómo puedo yo ver algo que no se puede ver? Algo que no es visible, algo que es, sí, que no se puede ver. Este juego de palabras está diciendo algo. Adelante, Ale. El viento no lo vemos, pero sí vemos a través de las consecuencias lo que hace el viento. No vemos el viento, sin embargo, vemos sus acciones. Y en el caso de Moisés, él había sido educado desde muy niño de que Dios, el Dios de Israel, era un Dios de amor y de poder y de milagros y de tantas cosas y de un Dios con muchas evidencias de que él estaba preocupado por el pueblo de Israel. Ellos estaban en esclavismo. Sin embargo, a pesar de ese esclavismo, eran libres. Entonces, a Moisés se le enseñó a aferrarse a verdades acerca de Dios que lo podían ayudar a sostenerse aún en el peor de las circunstancias. Entonces tenemos evidencia del poder de Dios en la naturaleza, un poder eterno. Vemos que alguien diseñó el mundo, alguien diseñó el universo. Esto no es por casualidad. Entonces, todo esto está basado, fundamentado en las leyes naturales. Entonces, quiero que rápidamente pasemos al día domingo a comentar. En el primer párrafo del día domingo se nos dice algo curioso. Y esta frase que se expresa, lo decimos aún como prueba de amor cuando estamos enamorados. Y decimos, si tú realmente me amas, y llenamos los espacios en blanco. Y condicionamos a la otra persona. Dudamos. Y dudamos de la otra persona. Entonces, hacemos lo mismo y encasillamos a Dios en un lugar que no le corresponde. Lo ponemos en una silla de acusado, porque lo estamos acusando y estamos diciendo, si tú realmente me amaras, Dios, ¿qué pasó con este ingreso que no me alcanza? ¿Qué pasó con ayer? Ayer yo estuve yendo a Michigan y misteriosamente se reventó un neumático, una de mis llantas. Gracias a Dios era la llanta trasera. Y entonces justo, pero como yo había ido temprano, me alcanzó el tiempo y llegué, me alcanzó, no solamente me alcanzó el tiempo, sino que pude llegar a tiempo a la cita que tenía. Pero ¿por qué, si yo iba a un lugar bueno y todo esto, por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Dios es soberano, ¿por qué me permite? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta expresión? Entonces, en Romanos nos damos cuenta de algo. La premisa es amar a Dios. Y la pregunta es, ¿amo yo a Dios? ¿Cuánto lo amo? ¿Lo amo a conveniencia? ¿Lo amo por temporadas? ¿Por qué lo amo de esta manera?
¿Lo amo solamente cuando me bendice o lo amo cuando estoy en un momento de prueba? Sin embargo, Dios está diciendo algo o demostrando algo. Propósito, que tenemos un propósito. Se habla de una predestinación, una palabra que no nos gusta, porque pareciera que es una palabra coercitiva. Adolfo, ibas a decir algo. Adelante, por favor. Sí, Víctor, esta lección es... Perdón, mi niño está jugando alrededor, pero esta lección nos desafía más allá del conocimiento, porque es una lección que realmente nos lleva a no solamente vernos como cristianos, como tener un concepto, tener doctrinas o tener conocimiento teórico, sino que es una lección que nos quiere introducir en ese misterio de lo que es la vida espiritual, el reino de Dios. Entonces, tú tocabas el punto de hablar de la fe, por ejemplo. Nosotros tenemos cosas muy vagas que es fe. Estás hablando ahora de amor, cómo amamos a Dios, por qué amamos a Dios, si realmente amamos a Dios. Y en nuestro corazón, honestamente, podemos decir, sí, amo a Dios, tengo fe. Pero cuando nosotros pasamos el crisol de la vida cristiana diariamente, como dices tú ayer, de tu experiencia, fácilmente se nos olvida ese mundo espiritual, cómo funciona, y solamente vemos las cosas materiales que suceden alrededor, y eso causa un efecto negativo en nuestro sentimiento, en nuestra percepción, en nuestra manera de ver, de reaccionar, de actuar. Entonces, para mí es una lección que sumamente es vital para nuestro entendimiento, porque de ahí realmente podemos llegar a la conclusión de qué es el reino de Dios y qué es ser cristiano y qué es vivir por fe. Inclusive esa expresión que Pablo dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero queda corto todavía. Entonces, son cosas que nos llevan a realmente tener esa experiencia de decir, realmente tengo fe, pero no la fe que yo trato de formar a día por querer leer, por querer esforzarme, por querer hacer algo, sino que realmente la fe, ¿de dónde proviene? ¿Qué es fe? Es un sentimiento, es conocimiento, es algo que yo puedo construir a partir de algo. Y muchas veces eso es lo que nosotros nos limita a crecer, porque la fe no es un pensamiento, no es sentimiento, ni es conocimiento, sino que es la obra que el Espíritu Santo obra y produce en el ser humano, de tal manera que el ser humano puede tener y que entender y conocer y ver a lo que no es visible, a un Dios que yo no puedo ver, que no tiene forma, y no sé cómo es Dios, pero tengo la percepción que no importa lo que yo estoy pasando, está ahí porque tengo la seguridad, la convicción, por la fe que Él inspira en mí y por lo que Él hace, sino que eso es lo que la lección está tratando de llevarnos a entender, a cruzar ese límite, barrera que nosotros nos hemos puesto. En otras palabras, que la fe se origina en Dios. Correcto, ok. Ok. Gracias, Adolfo. Apaga el micrófono. Entonces, ahora, Nani, adelante. Pienso que muchas veces en nuestra manera humana de pensar, queremos poner a Dios a nuestro mismo nivel y carecemos de la comprensión de que... Espérate, déjame escribir esto. Ok, esto se llama, lo voy a escribir. Alar a Dios. Alar a Dios a mi nivel. Continúa. Y por eso pensamos que Él actúa como nosotros, que Él debería hacer las cosas como nosotros queremos, que sin pensar que Él es todopoderoso, todo sapiente, y que en ocasiones las cosas que nos suceden son como una protección de algo que pudo haber sido peor,
son como una manera de purificar nuestro carácter. Son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Pero si reducimos la imagen, si reducimos a Dios a nuestra imagen, entonces cuando empezamos a pensar, Dios es injusto, Dios debió haberme protegido de tal o cual cosa y no lo hizo. Y es allí cuando reducimos a Dios y no le dejamos, no lo ponemos en su posición de todo sapiente, todo Ser poderoso. soberano. Soberano es la palabra. Sí, porque le decimos y tenemos la muletilla de que Dios está al control. Dios está al control y Dios está al control de lo que Él puede controlar, ¿no? Es muy diferente. Ayer yo había llevado ropa elegante para cambiarme. Yo iba bastante cómodo, holgado, porque era un viaje de 2 horas. Y yo estaba acostado sobre el asfalto tratando de colocar el gato en su lugar para a elevar el carro para cambiar la llanta, ¿no? El neumático. Y yo me reía y los carros pasando a toda velocidad. Y yo decía, Señor, realmente estoy desprotegido aparentemente. Pero, sin embargo, bueno, aquí voy a desempeñarme de la mejor manera. Entonces, y llegaron unos amigos, me asistieron y todo lo demás, pero alar a Dios a mi nivel y decir, Señor, ¿por qué me haces esto? E imputarle lo que no le corresponde o cuestionar su soberanía está fuera de lugar. Entonces, estas situaciones nos permiten considerar de que Dios existe, número 2, que Él se preocupa por nosotros y que está interesado en que todo, aún esa experiencia, en la eternidad yo voy a hacer, se me va a notificar por qué demoré 1 hora en arreglar este problema. Por lo menos era 1 hora, 1 hora y media, casi 2 horas. Porque habían 3 mecánicos que no pudieron ayudarme hasta que finalmente el tercero me dijo, tengo la llanta exacta que tú necesitas. En la eternidad tal vez eso ni te interese. Ya para entonces, aunque me entere del detalle, el solamente verme en la presencia de Dios, me voy a reír. Fíjense que aún la muerte tiene una fecha límite para los que aman a Dios. Consideremos esto. Y por ello es que de esa manera vemos al invisible y oramos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué ocurre cuando lo hacemos? ¿Qué estamos declarando al orar en el nombre de Jesús? ¿Qué piensan ustedes que estamos declarando? Adelante, Adolfo. Bien, el nombre de Jesús no es un nombre propio en sí, sino que es un título que se le da al Dios eterno al tomar forma humana y venir para redimir, para salvar a la raza humana. Entonces, cuando Jesús dice, cuando ustedes oren o pidan estas cosas, háganlo en mi nombre. No, nosotros entendemos en la concepción cristiana que cuando oramos, nosotros nos referimos que se haga la voluntad del Salvador, que se haga la voluntad, porque lo más importante para Jesús es salvar mi vida en este mundo y llevarme a la eternidad. Pero muchas veces cuando oramos, como decía Nani, que a veces pedimos cosas o deseamos cosas y decimos, en el nombre de Jesús yo pido estas cosas,
de tal manera que Dios lo va a conceder porque yo lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Sin embargo, cuando oramos en el nombre de Jesús, es decir, que haga lo que el Salvador desea para mi salvación. Y si por alguna cosa voy a recibir alguna cosa material, temporal o algo extra, pues que se haga así. Y si no es la voluntad de Dios porque sabe que no conviene o no lo necesito o cosas así, pues que se haga aún la voluntad de Jesús. Entonces, en la teología bíblica es orar en el nombre de Jesús, es que se haga la voluntad de mi Salvador, que es salvarme a mí de este mundo para llevarme a la eternidad. Lo demás, como Jesús dijo, vendrá por añadidura, ya sea que Dios lo dé aquí o no lo dé, pero lo tendré en la eternidad. Y muchas veces cuando oramos, cuando no comprendemos eso, como que obligamos a Dios o le exigimos a Dios que voy a orar por un viaje, voy a orar por un trabajo, voy a orar por mi vida espiritual, pero en el nombre de Jesús yo quiero que se haga eso. Mas no estamos pensando que el nombre de Jesús es que se haga lo que mi Salvador quiere. O sea que estamos forzando una situación. A ver, Nani, de nuevo. Pienso más bien que es como orar en el nombre de Jesús es adoptar su carácter al conversar con el Padre, en el sentido de que... Espérate, está yendo muy rápido. Está yendo demasiado rápido. Suave. Repite. Mandaste una bomba. A ver, repite, por favor. Repite. Lentamente. A ver. Orar en el nombre de Jesús. Ajá. Equivale conversar con el Padre teniendo el carácter de Jesús, adoptando el carácter de Jesús en cuanto a las cosas que no son adecuadas en mi vida porque no se asemejan a Jesús, las desecho. Es como... ¿Las desecho o se las rindo? Se las doy a Dios para que Él las purifique, para que purifique mi carácter. Es tener el carácter de Jesús al conversar con el Padre y hacer como tener una comunión como la que tenía Jesús. Transparente. No voy a pedir cosas egoístamente porque Jesús no la hubiera pedido. No voy a pedir cosas innecesarias porque Jesús no lo hubiera hecho. Es adoptar el carácter de Jesús en mi vida de tal manera que nuestra conversación con el Padre nos eleve a Él y no que nosotros lo bajemos, sino que nosotros crezcamos. Y, ok, entonces, y ocurre otra cosa, y es que estamos ratificando la soberanía de Dios. No solamente, bueno, ocurren dos cosas. Número uno, estamos reconociendo, ratificando la soberanía del Dios del universo. Y número dos, estamos también evidenciándolo en nuestras vidas. ¿No? Porque estamos permitiéndole lo que tú acabas de escribir, que le rendimos aquellas cosas que Él nos dice. Así es. Claro. De hecho, cuando nosotros oramos por, como dice el Padre Nuestro, por aquellos que nos ofenden, estamos orando en el nombre de Jesús. Porque si fuera por nosotros, nuestra manera humana, nosotros no queremos orar por ningún enemigo. Que se pierdan si son nuestros enemigos. Pero al adoptar el carácter de Jesús, en el nombre de Jesús, significa que voy a pedir, Señor, pon amor en mi corazón por ese enemigo. Ayúdame a amarlo como tú lo amas. Amarlo como a mí mismo, como dice el mandamiento. Pero es permitirle, es reconocer como Dios soberano que su rol, su papel de salvador, de redentor y de transformador.
Es como decía Adolfo, eso no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo que lo pone en nuestros corazones. Porque tenemos una vista limitada, mortal y limitada. Estamos pensando, enfocando, nos estamos enfocando en lo que me hizo y lo que me duele aquí y ahora. Exacto. Y que si se arrepiente, o sea, somos rápidos para decir el infierno no existe, porque es El infierno es aquí y ahora. Se congelaron. Y mucho gusto, Luis y Nani, desde acá de Argentina. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Panamá, hermana de Víctor, pero estoy aquí en Chicago. Ah, muchísimo gusto. ¿Y Gracias. Adolfo? Saludos, Blanca. Adolfo, de México, pero vivo en Chicago también. Ah, bueno. Encantado, Dios los bendiga. Saludos. Estamos de vuelta, la señal está medio manclenca acá, pero no sé por alguna razón. Pero entonces, ¿por dónde iba? ¿Qué fue lo último que dije? Víctor, solo mencionaste una palabra hace ratito que es alar a Dios y es muy interesante esa expresión porque todas las veces que nosotros oramos no tenemos en el concepto o en el intelecto de que cuando nosotros expresamos nuestra petición o pedimos algo a Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús y Nani dijo algo hace rato que muchas veces nuestra comprensión es bajar a Dios o hacer que Dios haga las cosas conforme a nuestra comprensión humana o necesidad. Y muchas veces cuando no sucede eso, como que nos gustamos y expresamos, Dios no me ama, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace esto? Como dices tú ayer, cuando no entiendes alguna situación, te frustras y cambia tu percepción o por un momento cambia, ¿no? Tus sentimientos porque no estaba en armonía con lo que tú piensas. Entonces, ese es un asunto muy importante porque la fe exactamente, según la escritora Elena G. White, dice que no es presunción, porque la presunción es yo trato de pretender o hacer que esto debe de ser así realmente como yo lo expreso, yo lo siento y yo lo afirmo, sino que la fe no es algo que manipula a Dios, sino que es algo que realmente nos debe de entender de que a pesar de que nosotros oramos y pedimos, pero estamos limitados porque Dios es todo soberano y tiene una comprensión más alta. Es decir, como cuando un niño dice, papá, yo necesito ya cumplir 18 años y yo quiero que tú me regales un carro de último modelo para poder salir con mis amigos. Un padre sabio que ya tiene experiencia en su vida dice, espérate, poner un carro del año en tus manos es como darte tu ataúd andando en la calle porque eso te va a causar la muerte. Entonces un padre sabio dice, no te voy a dar el carro porque eso te traería la muerte por la falta de experiencia, por la negligencia. Entonces, muchas veces nosotros oramos a Dios así, pidiendo cosas, exigiéndole. Ok, y entonces Dios no se conforma, no se transforma, bueno, o lo transformamos, terminamos transformándolo en un ser mortal. En vez de lo bajamos a nuestro nivel. Y entonces limitamos lo que se conoce como la resurrección, o no la limitamos, la cuestión, voy a escribir aquí resurrección. Sí. La resurrección termina siendo cuestionada, porque si es verdad que yo creo en la soberanía de Dios, entonces ¿por qué debo dudar de su poder transformador? ¿Por qué debo dudar? No solamente eso, sino porque aquel que llamó de vuelta a la existencia, a la vida, a Jesús, es capaz de transformar. Entonces, y por eso tenemos, esta fe se manifiesta por aquí hay una palabra, esta fe se manifiesta en lo que es la fuerza y esto va junto, la fuerza para operar. Cuando estamos cansados porque se nos hace la injusticia, se nos discrimina, se nos maltrata, se nos abusa,
se nos apoca, se nos humilla. Esto es todos los días en todas partes del mundo. O sea, hablamos del racismo, hablamos de la exclusividad, de que júntate con los tuyos, no con los nuestros. Entonces, pero hay que funcionar. Y sin embargo, como creemos en aquel poder, aquel ser soberano capaz de volver a resucitar a Jesús, al Hijo, entonces sabemos que Él es el que nos da la energía para funcionar y por ello echamos, esta palabra, echar. ¿Qué significa echar? Echamos, ¿ah? ¿Cómo? Expulsar. No, no olviden el español. Ustedes no saben qué es lo que es echar. Poner. Poner. Sacar fuera, ajá, sacar fuera. Sacar. Ok, vamos a. Hay una implicación. A ver, César, ibas a decir algo. ¿Qué dijiste? La gallina echa huevo. Ah. Pone huevo. Poner, ok, colocar, poner, ¿qué más? A ver, no Quitar. ¿Cómo? Quitar, remover. Quitar, remover, ¿qué más? Estoy buscando Sacarse. sacarse, ¿qué más? Cuando uno le dice Repita la oración. Sinónimos. sí, cuando uno le dice a alguien esto, échame una manito. Que no te vi una mano. En eso de que usted decía que Depende de la lingüística. es que los Echar una pueblos- mano es dar ayuda, pero también decimos, Necesito te voy a echar de mi solamente casa. un sinónimo de echar. ¿Qué significa echar? Echar. Dejar en otro Depende. lugar también, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Va a colocar, dejar, y hay hasta otra palabra que no la han dicho y es lanzar, Mm. vaciar, lanzar, Arrojar. arrojar. Entonces, toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, ansiedad, eso es una palabra, válgase la redundancia, cargada. Y es cotidiana. Entonces, ¿y por qué esto? Vamos a leer el Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 en voz alta, por favor. Salmo 55, 22. Alguien de los que está conectados, de los que están conectados. Alguien que quiera leer en voz alta, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Ok. Ahora, no se echan las cosas sobre cualquier ser. Se echan, 55-22, se echan sobre un ser que es capaz. Y entonces el salmista habla del justo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si está sobrecargado, eso no importa, deshazte de esa carga, lánzala. Deshazte de ella, no la arrastres. Ok, y entonces lo otro. La otra palabra, ok, echar y voy a escribir. A ver. A ver, aquí. En saber. Y voy a escribir la mayúscula cerrada. Fiel, la fidelidad. ¿Cómo demuestro yo mi fidelidad? ¿O soy condicional? ¿Soy temperamental? Si amanece soleado, me porto bien y agradezco, pero cuando el día está oscuro y lluvioso, entonces empiezo a renegar.
a renegar. Renegar, ¿qué significa renegar? Protestar. Empiezo a protestar. El día no está bueno, hace frío o hace mucho calor. Disgustarse, Me enojo. Me berrinches. disgusto. Y estoy hablando de carácter. Y entonces me comporto como un niño. La única diferencia entre un niño y un adulto, ¿cuál es la única diferencia? Hay una sola. Y es el contenedor, porque todo lo demás es igual. Uno cree que está lidiando con adultos y muchas veces los niños se comportan mejor que los adultos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, por eso mismo. ¿A quién están? ¿Cuál es el enfoque del adulto? Y el renegar, el repetir, fíjense, renegar. Volver a negar, renegar, protestar, doblemente negativo, que hace frío o hace calor. Y en una situación de temperatura no hay mal clima, sino mala ropa. Claro. ¿Verdad? Precisamente cuando pasamos el crisol de la prueba, estas cosas afloran. Es decir, nosotros como tenemos esa concepción limitada, nos disgusta. Por ejemplo, probablemente tú pasaste un mal momento ayer, ese lapso que estabas haciendo la talacha, era incómodo porque no te esperabas eso. ¿Haciéndola qué? Incómodo. La talacha, decimos, la reparación, perdón. Pero no es una expresión. ¿La calacha? Talachar. Es una expresión muy común en el barrio mexicano. Dame, Adolfo, que yo de eso no sé. Oh, sí, eso es para hacer mecánica. Una nueva. Claro, Sí. Neumático, claro. Entonces, esas cosas suceden. Mira, yo tuve una experiencia esta semana, fui a llevar a mi hijo a una cita médica y entonces por su inquietud de él con su problema de síndrome de Down, lo bajé del carro y lo puse al lado del carro mientras yo bajaba una bolsa, una maleta, y él se me echó a correr a la calle. Entonces yo lo alcancé a agarrar del cuello para que no se me cruzara y lo alcé para volverlo al carro para que se calmara. Y en eso me dio un tirón en la espalda porque pues fue un golpe brusco y me paralicé. Fue un momento incómodo, difícil, no me esperaba eso porque me paralizó la espalda, un nervio se me inflamó, no sé, se me atrofió. Y desde el jueves no he podido recuperarme hasta ayer en la tarde, andaba yo gateando y vino una persona y me ayudó con me sobó, me estiró, me ayudó para que se pudiera reincorporarme. Yo andaba casi a gatas. Pero pasan estas cosas y uno se cuestiona y dice, pero ¿por qué a mí si las cosas marchan bien? Entonces como que esas experiencias no nos gusta y cuestionamos a Dios, pero entonces ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué me pasa esto? Si yo no hago mal a nadie. Por la misma concepción de que mientras estamos en este cuerpo humano y tenemos esas tendencias de negar muy fácilmente las cosas y no aceptamos ciertas cosas para mejorar nuestro carácter, nuestro crecimiento. Entonces, no es natural en el ser humano aceptar las cosas negativas y por lo mismo que la lección dice, cuando pasamos en el crisol, nosotros no debemos de renegar al invisible porque realmente en las cosas que no comprendemos es cuando Dios nos da la fuerza, la fortaleza, nos anima, está con nosotros en esas cosas, no nos ha abandonado, Él nos sostiene, solamente que como las cosas espirituales no lo vemos, entonces damos patadas de ahogado o nos frustramos porque no vemos a Dios. Y muchas veces renegamos y nos molestamos, pero realmente Dios pero realmente no vemos a Dios. O sea, tu hijo está vivo. Bueno, físicamente yo no veo a Dios. Yo no sé cómo es Él, su figura. Tampoco ves el viento, ni el oxígeno, ni el aire. No, pero la Biblia lo que habla no revela realmente la persona de Dios. Lo que revela es su carácter, su amor y su fidelidad constantemente, cómo se mueve en este mundo material. Entonces, ¿pero no te parece que eso es mejor? O sea, ¿de qué me sirve a mí ver a Dios
si no puedo percibir su carácter? Bueno, vemos Porque en Moisés le el dijo a lenguaje. Dios, yo te quiero, muéstrame tu gloria, te quiero ver. Sí. Pero Dios O sea, no se dejó ver, y le por dio eso el sus título cualidades. de esta lección, toda esta semana es Viendo al Invisible. ¿Y cómo se logra esto? Ese es el desafío. O sea, todos nosotros que estamos en esta clase, érase una vez, estábamos en nuestros países correspondientes. ¿Y qué nos movió a mudarnos acá? Aquellos que, bueno, yo fui traído aquí de niño, así que es una situación diferente, pero tantos inmigrantes, no solamente nosotros, tantos inmigrantes que conocemos, y la pregunta es, ¿cómo pudieron ver ellos algo que no estaban? Y ahora nosotros que vivimos acá, decimos, todos nuestros familiares que viven en en nuestros países correspondientes, creen que los dólares creen en las hojas de los árboles. Entonces hay un desfase allí. Entonces, el ver a Dios, necesitamos, podemos verlo o no, porque ahí, en el caso de la ilustración de la ilustración del estudio, los ojos están cerrados y no sabemos si la persona está llorando o está sudando porque hay llamas de fuego alrededor. Entonces, Vemos como por un velo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Vemos como por un velo, aunque tengamos fe, ¿no? Con los ojos de la fe, pero igual tenemos un velo porque somos limitados. Pues esta parte me recuerda a la historia de Agar cuando ella se fuga de la casa de Abraham. La casa de Abraham y encuentra, ya está en el trisol de que ella y su hijo van a morir cuando se le aparece el ángel y le dice, ahí hay agua en el pozo, ahí está, dale a tu hijo. Y estaba en el desierto. Estaba en el desierto. Agua. Surgió un manantial en el pleno desierto, enfrente de ella. Obviamente ella no podía ver a Dios. Muchas veces cuando estamos en el crisol no podemos ver a Dios. Sin embargo, eso no significa que no está allí. Y dependiendo de nuestra condición en la que nos encontremos, Dios se manifiesta en nuestra vida para sacarnos de ese crisol, y aunque no nos saque, como en el caso de los hebreos, sabemos que está acompañándonos. Nos acompaña y vemos los resultados de su compañía, porque a los hebreos salieron vivos, no quemados como los otros. Ni con olor a humo. Exactamente. Entonces, es allí donde el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, abriéndonos nuestros ojos de la fe para poder aceptar las manifestaciones que el normal de las personas tal vez no pueda percibir. O sea, nosotros como personas cristianas, seguidores de Jesús, tenemos la ventaja de saber que nos acompaña siempre. Y somos, ¿cómo se dice? Testigos de su intervención en nuestras vidas diariamente. Y qué beneficio para aquel que todavía está atribulado sin esa esperanza, que nosotros podamos dar nuestro testimonio y llevarlos al conocimiento de un Padre, de un Dios amoroso. Así es. Y es de esa manera, porque en el caso específico de Moisés, él sabía la historia de todos sus predecesores, y él sabía que había un Dios a través del testimonio de ellos. Oremos. Padre de amor, Señor, te miramos a ti aún con velos en nuestros ojos, en nuestros caracteres.
pero con los ojos de la fe, sabiendo que tú eres real y que nos has llamado a existir con propósitos definidos. Permite que en esta semana podamos testificar en nuestro círculo de influencia de tu carácter de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos a todos, familia. Un feliz sábado.